¡Guau! ¿Cómo sale en la bandeja, tío? ¡Qué locura! Hostia, es que sale una barbaridad. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos un día más al canal de Por3. Hoy tenemos otra review, estamos a tope y hoy vamos a ver una de las colecciones más esperadas, la colección de 2025 de Bull Paddle. Es la marca que tenía más jugadores dentro del top, jugadores y jugadoras, que vamos a ver hoy. La pala de Dineno, la pala Vertex de Juan Tello, esta es la híbrida de la Vertex, la híbrida de Paquito, la famosa pala de Paquito, Chingoto, y aquí tenemos las palas femeninas que son Delphi Brea, Alejandra Salazar y Gemma Triay. Sé que falta una, que es la de Bea González. Si pronto la recibimos, la añadimos, lo prometemos, hacemos un Reels y os ponemos al día sobre cómo va esa pala. Pero bueno, hoy hay trabajo suficiente, vamos a verlas todas, vamos a analizarlas. Bull Paddle es de las marcas que menos hemos visto durante este año y creo que va a ser muy interesante. Vamos a probarlas y a ver qué tal. Antes de empezar a probar todas estas palas, como siempre, código Por3 en la web de Paddle Market con todos los productos, por supuesto, todo lo que estás viendo aquí también. Agradecerles a ellos que han hecho posible este vídeo. Y ahora sí, vamos a probar la colección 2025 de Bull Paddle. Vamos a hacer el orden inverso que he hecho en la presentación, así que vamos a empezar por la pala Elite de Gemma Triay. Es una pala poco pesada, muy equilibrada, y ya os digo, tanto en esta como en todas a mí me han pasado muchísima información y hay mil cosas técnicas que tendréis escritas por aquí, pero yo aquí estoy para daros mis sensaciones. Intento tener menos información porque de esa forma yo no voy con el prejuicio de qué tengo que decir sobre una pala, sino que voy a deciros tal cual como lo siento. Así que vamos allá. Por cierto, esta, de todas las que he visto, por lo menos me ha parecido que es la única que no tiene rugoso. Algo a destacar. Como os digo, pala muy poco pesada, creo que pesa entre los 350 y los 360. La verdad que se mueve súper bien en el fondo, muy buena reacción. No sé si me parece un poco blanda, pero bueno, de momento, ya os digo, para esta fase defensiva me gusta mucho. Vamos a poner la prueba en la volea. Ya os digo, yo digo que es blanda, pero claro, ves Gemma pegarle y flipas. Es verdad que me cuesta darle velocidad, pero bueno, el control que tiene a mí me gusta mucho. Es decir, no es una pala para explotarla muchísimo en mi caso, pero sí que me gusta porque siento que tengo mucho control. Vamos a dar un par más y vamos arriba. Voy arriba. La verdad que es una pala cómoda, creo que como la definiría, es una pala que... Al final no la había probado nunca antes. La sensación que me da es que me ha costado muy poco adaptarme, es decir, con las condiciones que tiene, es una pala que la he cogido hace, ¿qué?, 5 minutos y ya rápidamente me he acomodado a ella. Así que bien, a nivel de control, a nivel de alguien que quiere tener una pala segura, una pala que te dé confianza, me ha gustado mucho. Vamos con la Flow, la famosa pala ya de Alejandra Salazar. Pala incluso más ligera, a mí el diseño sinceramente no es mi favorito, pero bueno, entiendo que no soy el público para este tipo de pala, pero vamos a ponerla a prueba a nivel técnico, a ver qué tal me va. Así que vamos a ver qué sacamos de esta Flow. Vamos con la pala de Ale. Buah, para mí es muy blandita, tío. Se mueve una locura de rápido. Bueno, pero bueno, ya te digo, pala muy blandita, tío. En defensa bien, a ver qué tal. Ay, en la volea, uff. Control, sí, mucho control. Me cuesta un poco, chicos. Es que no estoy nada acostumbrado a este tipo de palas. Bueno, un poco de suerte sí, pero bien. Vamos por arriba. En la volea no te diría que es mi favorita. No es un perfil de pala que me da la sensación de que estamos conectados, como con otras. No mucho. Voy por arriba. Venga, un par más. A ver si meto alguna. Ahora, la sensación que me ha dado, y aparte creo que lo vamos a encontrar mucho en esta colección de Bull Paddle, es que es una pala que, como dice bien, es la pala de Salazar, es decir, muy adaptada a su juego, es un juego de mucho volumen, de control del partido, de saber qué hacer en cada momento. Os diría que no es la pala hecha para mí, no porque sea una mala pala, simplemente es una pala que tiene esas condiciones y que si lo que buscas es eso, creo que es una pala genial. Así que bueno, eso, no soy el más indicado, pero yo siempre quiero intentar ver el bien en cada pala, es decir, ¿por qué se hace esta pala, con qué objetivos? Y creo que este está muy claro.
cambiado. Así que bien, vamos con la siguiente, pala de Salazar de Flow, después le ponemos nota. Vamos ahora con la pala de una de mis jugadoras favoritas del circuito femenino, que es Delphi Brea. Es una pala que a nivel de diseño me encanta, me flipa, tiene el rugoso arenoso, cosa que a mí personalmente me mola, y por la forma es una Vertex, es la única pala que yo en algún momento de mi vida he usado de forma continuada de Bull Paddle, que fue la Vertex 2021. Así que vamos allá, creo que es una pala que me puede ir bien, veremos qué tal. Vamos con la de Delphi, pala ligerita, menos que la de Ale, pero me gusta mucho su salida, se siente ya un poco diferente. Ya se siente un poco diferente a la de que vengo de la pala de Ale, y aunque no sea la pala más dura del mundo, que no lo es una pala que, bueno, que se asemeja un poco más al estilo de pala que yo podría llegar a usar. Sigue entre esos pesos de 350 y 360. Ya sabéis esto de que dicen de pala femenina, pala masculina. Bueno, escúchame. Aquí cada uno. Hay hombres usando palas de mujer, mujeres usando palas de hombres, y al final eso es más por las características de la pala. Esto es una pala que, bueno, tampoco está en el punto de que sea la pala exacta que yo busco, pero ya creo que se acerca un poquito más de una pala como la Flow. Voy a intentar apretar un poco, a ver qué tal. Lo bueno de hoy es que tenemos a Chingoto entre nosotros defendiendo, así que será más fácil que cuando probemos la pala de Fede, pues la estrella de SNP, tú, David Ruiz, espectacular. ¡Bien! Como Delphi la volea, voy por arriba, me gusta más esta. Ya os digo, me ayuda el hecho de que sea una pala de menos peso. Noto un poquito más de balance en la punta, más comparado con por ejemplo, la pala de Ale. Y delante me ha ido bien. Cuando he querido acelerar la bola y tal, la verdad que me ha ayudado, así que guay. Le voy a probar un par de pegadas, que aún hoy no lo había hecho, que estaba calentando. A ver qué tal. La verdad que cómo sale, ¿no? Esta bola. Una más, y estoy. Que quedan muchas palas, tú, que Bull Paddle saca muchas. Vamos a ver una cosa, antes de decir que esta pala sale más que la de Babolat de Lebron, vamos a ver qué tal con las otras, porque a lo mejor es la pista o yo que estoy inspirado hoy, ¿vale? Pero me ha gustado mucho la pala. Vamos a entrar en la colección masculina con uno de los jugadores más de moda del circuito actual, una de las derechas que todo el mundo admira muchísimo, que es Fede Chingoto, con esta Neuron. A mí el diseño me parece muy bonito. El rugoso, ¿cómo lo explico esto, Jimmy? Más que palabras, creo que lo podéis ver. No es arenoso, simplemente tiene este relieve, de esta forma pequeñita. A ver qué tal. Espero defender como Chingoto y a ver si delante pues ataco también como él. En principio es una forma híbrida. Debería defender bien, ¿no? Aquí, con esta pala. Excusa por la pala no puedo tener. La verdad que a nivel de control, súper bien, un 10. No te diría que es pesada, tampoco te diría que es ligera, un poco ahí entre medio. La forma esta híbrida no es redonda, tampoco es full ataque. Bueno, un poco ordenadita. La verdad que en defensa, como me esperaba ya, súper bien. Mira cómo voy al choque. A ver qué tal voy a la volea, que Chingo volea muy bien, tío. A ver si es la pala o es él. Mucho control. No te diría que es la pala con más salida. No te diría que me castiga tampoco. Ahí equilibrado. Un perfil muy híbrido. ¿Con la que la podría comparar? Déjame pensar y os lo digo. Par más. Voy cruzado. Está la de Chingoto, Una más y saco conclusiones. Lo mío hoy, ¿qué, tío? Es que la gente se creerá que hemos hecho muchos intentos, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No sé, tiene que ser la pala, porque estoy flipando. No sé qué me pasa, chicos, le estoy pegando muy bien y ya sabéis lo mal que le pego. Seguramente lo peor que hago en todo el padre. Hemos vuelto a la realidad, chicos. Soy Tino Libaque en la final del Mundial, tú. Te diría que es un perfil, como he dicho, ¿no? Bastante híbrido. No te diría que es una pala súper defensiva, tampoco te diría que es una pala muy ofensiva. Es un medio-medio. Entiendo que Chingo es quien le pone la velocidad, quien le pone el control y es él mismo quien se hace muy la pala suya. A nivel de características debería ser una pala bastante por mi perfil, es decir, una pala pues, como un poco la Bahía, como la Gravity de Head o incluso la Electra de Sioux. Palas que son equilibradas. No te diría que es la pala que me imaginaba del todo, es decir, creo que me esperaba un poquito más porque tenía mucha expectativa, pero bueno.
bueno, también te digo, la podría usar perfectamente, es una pala que va muy muy bien, así que chingo, ya os digo, tiene una arma excelente. Qué presión, familia. Voy a probar la pala de Paquito. A nivel diseño, a mí me mola mucho. Un poco del Betis, ¿no? Ok. ¿Paco es del Betis o del Sevilla? Tú lo sabes, Jimmy. ¿Paquito es del Betis o del Sevilla? Muy del Betis esta, Pala preciosa, vamos a poner la prueba. Ya os digo, es una pala bastante ofensiva, según mi opinión. Ya os digo, me he leído poco toda la parte característica. Antes de que me critiquéis porque me digáis, no, Entonces, que os he dicho que esta bala no sale y debería salir, os he dicho que esta bala es de ofensiva y es defensiva. yo intento dejarme influenciar poco por lo que ponen las descripciones. ¿Por qué? Porque si no, yo no sirvo de nada. Es decir, creo que mi trabajo es dar la sensación real que yo siento, según mi opinión, de puto matado, de amateur que soy. Pero al final, leer las características que pone en la web lo podéis hacer todos. Y creo que eso, al final, lo que vengo a hacer aquí es un poco dar mi sensación. Así que vamos a probar esta de Paquito y a poner la prueba de verdad. Primera sensación al cogerla, grip largo, fino y la pala cabezona, eso sí. Después, ¿sabes qué voy a probar? Me dejaréis bajarla de pared. Me dejarás, Jimmy, unas bajaditas de pared con esta. Primero a defender. ¡Guau! Sí que se nota, chicos, se nota mucho la diferencia. Pala un poco más pesadita ya, mucho peso en la punta. A ver, métele chicha, Ruiz. Estoy intentando defender por abajo todo lo que puedo y me responde bien. Noto el peso, la verdad, o sea, lo tengo que decir, es así. Ya noto el codo cansado, yo estoy muy mal acostumbrado, me gustan las palas bastante ligeras, pero bueno, está muy diamante, peso arriba, mucho lo que me esperaba. Vamos a ver por aquí delante, que es donde más me interesa, a ver si le puedo meter ese picante en la bola y en la bandeja. No levanta mi volea, chingo. Coqui Ruiz no levanta mi bandeja, ay, mi volea. ¡Ah! He hecho más hasta la guitarra, ¿no, Jimmy? Iba a decir una burrada, parecía Paquito del AliExpress. Déjame hacer la bandeja desde aquí. ¿Me dejáis imitar a Paquito? Mira, voy a hacer. ¿Sabes? Que tira el globo así, ¿sabes qué hace? Y qué bien le queda a él, tío. Vale, voy con la bandeja. A mí siempre las palas que tienen caída en la punta me ayuda mucho la bandeja, eso es así, porque me ayuda que cuando la tiro, me ayuda mucho a tirarla hacia con un poquito más de profundidad, y eso lo noto en las palas de más de ataque. Entonces, ¿por qué no vas con una pala de ataque, no? Por lo que me castiga en otro lado, es decir, por lo mejor en la defensa me siento más cómodo defendiendo con una pala más híbrida, no te diría redonda, pero sí más híbrida, así que bueno, ese es un poco el motivo, que me encanta, pegarle con esta, pero ese es el porqué. Pala, yo creo que ya la conocéis mucho, la Hack es una pala que lleva años ya en el mercado, que Paquito la lleva usando con muy buen resultado mucho tiempo, y creo que poco tenemos que hablar de esta pala. ¿Me dejáis pegar un par de bajaditas así de Paquito? Vamos con la bombajada, chicos. Es que le quiero pegar demasiado fuerte, tío. Me flipo mucho. Una buena, va. Voy a intentar darle dentro. ¡Hostia! Es lo peor, que es mi pareja este fin de... Es mi pareja este fin de, casi me lo cargo, chicos. No me aporta. No sé, yo no. Una más. Si me va a la derecha me cuesta más, tío. Poco más de la Paquito, he hablado mucho ya. Vamos ahora con la Hack 04 Hybrid, que básicamente es la pala de Paquito con esas condiciones, pero fijaos la forma. Os voy a poner de lado porque lo veréis muy claro. Como veis, mucho más diamante la pala de Paquito. Esta en este caso es un poquito más redonda, bastante más redonda. Mantiene la goma, mantiene un poquito las condiciones técnicas, pero ya veis que cambia mucho de un balance más arriba a un balance más medio abajo. Vamos a probarla, a ver qué tal está. O sea, noto mucho de repente que esta lleva el Gesacor, la de Paquito lleva súper fino y noto que la empolladura es súper gorda ahora de repente. Que esta es diferente, más redondita. Me esperaba defender un poco mejor, os digo, ¿eh? No sé si estoy probando muchas palas, mucho tipo y tal, y con la de Paquito defendió bien y me esperaba con esta defender incluso mejor por la forma, pero a ver qué tal. Una más. ¡Ah! Joder, cómo estoy. ¡Ah!
Vale, en la volea no me acaba de gustar. Y rápido y simple, no sé por qué, la sensación que me da es que tampoco tengo la movilidad como de una pala más ligerita, pero a la vez tampoco me tira como la pala, por ejemplo, de Paquito, que os digo, mira, con la de Paco sé muy bien lo que me da y lo que me quita. En este caso me queda un poco entre medias. A mí me suele gustar esto, no me preguntéis por qué, no tengo una explicación científica. Esta no sé si no somos muy amigos. Tengo mucho interés en probar la que lleva Junior, que es la Vertex con esta forma. A ver qué tal. Voy por arriba con esta. Bien, por arriba sí. Por arriba sí que me ha gustado, que me da la sensación de seguridad, eso sí, que creo que alguien que se puede pillar una pala como esta es lo que busca, así que en ese sentido un poquito mejor que en la volea, que no sé por qué me he sentido que me costaba moverla un poco. Vamos con la Vertex Hybrid, en este caso vamos a hacerlo al revés, es decir, vamos a probar primero la Hybrid de Vertex y después seguiremos con la de Juan Tello, que es la Vertex normal y corriente. Esta no sé por qué, a mí me da buena vibra, no la he probado, os lo prometo que no, la he probado Chingo, bueno, Chingo, nuestro Chingo es Ruiz, ¿vale? Que siempre le llamamos Chingo. A ver qué tal, vamos a probarla, 12K, redondita, balance más bajito, pero a ver si no me castigan la volea, que es lo que más he notado antes. A ver qué tal esta bala. ¡Bueno! ¡Bueno! Lo que defiendo con la Hybrid, tío. La noto muy redonda. Con eso que digo, que no sé si es que es ligera o... Muy redondita la noto. Sí, dura, eso sí, dura, pero redondita. Ah, viene para defender. ¡Ah! Me estoy esforzando más con la review que en algún partido, Voy a la volea. Mucho control, me gusta un poquito más que la Hybrid de Hack en la volea. No te diría que es la que más me ha gustado de toda esa volea, pero sí que me parece una pala completa a falta de probar por arriba en la bandeja. Bien, 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 bien. Creo lo que estaba notando hasta el momento era eso, ¿no? Pala completa, pala que no me castiga nada, redondita, eso sí. Creo que por arriba hay que me dan un poco más, lógicamente, pues las de Paquito, incluso te diría la de Delphi por la forma, aunque pese mucho menos. Pero me ha gustado un poco el concepto general. Vamos a probar ahora la de Tello, creo que es una pala muy interesante que a mucha gente le gusta mucho. Vertex es una pala de mucho éxito y a ver qué tal. Vale, vamos con la Vertex 04, la pala de Tello. Como os he dicho antes, esta pala yo la llegué a usar, la 2021. Fue una pala que me fue bien, pero ya os digo, también el tipo de jugador que era yo hace, ¿qué? 3 años, no tiene nada que ver. Así que vamos a poner la prueba, pala que creo que me puede gustar, aparte como nos cae muy bien Juan, la vemos con mejores ojos. Vamos allá. Vale. Rugoso arenoso, pala ofensiva, no me parece tan pesada, o por lo menos la sensación como la de Paquito. Voy volea porque en defensa no quiero saber más, es decir, he defendido 2 minutos y me parecía, vamos, que estaba defendiendo como si fuera, vamos, el propio Tello. A ver qué tal en la volea, que creo que es una pala que me puede llevar mucho. De momento me está gustando mucho la de Tello. Tío, la verdad que me gusta mucho porque no me castiga el movimiento, es decir, aunque sea una pala de ataque, es una pala que por supuesto tiene el peso en la punta, estoy volando con mucha comodidad, es decir, no noto que vaya tarde a los sitios, creo que eso es una cosa que siempre noto en las palas de ataque, que después al tirarla todas me van bien, pero llegar hasta la volea es una cosa que me castiga un poco menos y entonces en esta, no sé, me ha gustado mucho, no me da la sensación de que voy tarde, no sé si me explico, yo creo que los flipados me entenderéis. Voy arriba. ¡Miau! Vamos a pegarle como Tello, con salto, no es broma. Esto ya es lo normal. Eso es lo normal. Esto. A ver, me tienen, chicos, me tienen explotado. He probado 12 palas. Este tío me pone palas de otra marca aquí en medio. Es increíble. Lo veis, vienen a molestar nuestro trabajo. Y claro, yo me desconcentro. Me voy a cargar a mi compañero. Así, pero sí. Ahora.
No, pero sí, le pego, no le pego arriba, es verdad. Sinceramente, te diré una cosa, voy a llegar a un hot take aquí en caliente. He probado muchas palas de ataque este año y creo que es la pala de ataque que más me ha gustado o de las que más me ha gustado. He probado la de LeBron, he probado la de, creo que la de Galán, no he probado la Hard, ¿no? Pero he probado la de Paquito, he probado un montón de palas y esta, al ser una pala de ataque, pero no sentirme castigado por el tema de golpes, pero sí ha ayudado en la parte de ataque, la verdad que me parece una pala súper completa y entiendo ese éxito que tiene con mucha gente que la usa. Así que Vertex 04, yo para mí, delicia. Y por último, vamos con la pala de Dineno. Bull Paddle la define como la pala más ofensiva de la historia de la marca. Muchas veces hemos comentado que hay jugadores muy ofensivos que exigen palas ofensivas, que les potencien lo que ya hacen bien. Y creo que en este caso lo que buscaba Dineno era una pala que le ayudara a tener esa explosividad, así como dice su nombre, en la bola y en la pegada. Y creo que esto es un poco lo que ha intentado Bull Paddle y creo que con muchísimo éxito. Yo no la he probado, pero las reviews que he sentido de esta pala es que es una pala que han conseguido encontrar algo muy potente, pero que con la forma y un poco con la estructura general puedes defender como el propio Dineno. También te digo, eso solo tiene él. Vamos a probarlo. Pala para nada pesada. Muchas veces las cosas se confunden de que sea una pala con mucha salida a una pala pesada y esta de verdad que no pesa casi. En defensa bien, me gusta, no es mi favorita, pero porque creo que es muy diferente del resto. Es decir, yo siempre digo que las palas de una misma marca, con sus características propias, se parecen. Es decir, para mí pruebas una Nox y aunque cambien la estructura, siempre hay un parecido que puedes notar. Con las Bull Paddle igual, con las GT igual, con las Apolat igual. Y esta es como si fuera de otra marca, es decir, como si fuera totalmente diferente. No sé si es por la forma o por las características técnicas, ya os digo, soy muy malo en eso, pero es la sensación que me da. Vamos a la volea, que creo que es donde más partido le podré sacar. ¿Cómo defiende este tío? Bien, le pongo un 8,5 y 9 en la bola, la verdad que me gusta. Voy a probar de bandejear, después de pegarle, a ver si la explota como dicen. ¡Guau! ¿Cómo sale en la bandeja, tío? ¡Qué locura! Ostras, es que sale una barbaridad. Tú sale. Esto es para mí, ¿eh? ¿Tú cómo sale? O sea, noto que sale muy rápido, de verdad, no lo estoy pegando mucho más fuerte. Incluso una cosa que está diciendo Jimmy, que está detrás de cámaras, es el ruido. Se escucha diferente que el resto, es lo que decía, es que para mí es una pala como si fuera otra marca, ¿no? Es una pala totalmente diferente. Pero al final vamos con unas pegadas, ya no puedo más, estoy roto, me duele el codo, pero con esta pala, exigencia máxima, tengo que poder sacarla. ¡Sí, vamos! ¡Va, hombre, va! ¡Hombre, va! Las ventas de esta pala, después de verme pegarla así, van a subir, pero así, me van a subir como la pelota. ¡Un par más, un par más! Una más, pruebo por 3. Yo lo que noto, sinceramente, es que sale muy fuerte de la propia pala. Es decir, con el mismo esfuerzo, si yo le pongo un esfuerzo del 100, otra pala sale un 120 y esta pala sale un 150. De verdad, lo noto mucho. Mira que he probado muchas palas y siempre me cuesta encontrar los pequeños detalles que las diferencian, pero en este caso, joder, ¿cómo sale esta pala, chicos? Para cerrar este vídeo, espero primero de todo que os haya encantado. Recuerdo lo que ya he dicho, que es un poco que yo no intento seguir lo que me llega de información técnica que nos dice, pues en este caso, para el market o la marca propia o así, porque al final lo que quiero que sintáis es mis sensaciones, lo que puede sentir un amateur y lo que podéis llegar a sentir vosotros cuando probéis estas palas. Al final, para saber las tecnicidades de cada una, podéis leer la web y eso también os va a ayudar. Es decir, creo que es un poco la suma de todo. He hecho un ranking de menos a más de gusto. Voy un poco repasando hasta el final, ¿vale? Para mí, la que menos me ha gustado, un poco por perfil, ha sido la Flow, continuada por esta Hybrid Hack 04. Después iríamos con la de Gemma. Te digo, la he probado al principio, creo que no sé si he acabado de tener sensaciones como ya al final estaba mucho más rodado. Después la de Chingo, pero la he castigado tanto porque me esperaba mucho. Por perfil, por tal, me esperaba que fuera una pala de las que más me gustara y como a lo mejor no ha sido lo que yo me imaginaba, pues la he bajado un poco. Paquito, he probado muchas palas de Paquito y creo que esta es de las que más me ha gustado. Me he sentido bien defendiendo y por arriba, ¡pua! Espectacular, por arriba muy bien. Esta lo que me ha dado es completo, un poquito de todo, no me castigo en nada, me hizo sentir cómodo, seguro, sobre todo muy seguro. Creo que en el nivel amateur donde juego yo, una pala así me ayudaría más que una pala así, aunque esta me daría highlights de madre. Finalmente el top 3 me quedo con la de Delphi, me ha sorprendido muchísimo por positivo. He sentido que, bueno, no sé, que me acompañaba, que tenemos esa conexión que yo siempre hablo, que creo que es muy importante, que antes de pillar una pala siempre la probéis, porque puede parecer que por característica te encaje, pero después cuando la pruebas se puede sorprender para bien o para mal. En este caso la de Delphi
me ha sorprendido para bien. Y por último, el top 2, y os diría más, si ahora me haces escoger, no sé con cuál me quedaría para jugar. Estoy entre esta Explode de Dineno y la Vertex de Tello. Esta pala a nivel de forma más ofensiva, esta a nivel de salida es una locura y no sé si me podría adaptar a una de las dos, pero bueno, ya os digo, las tendría que probar un poquito más para acabar de decirme. Este es mi orden, ya os digo, yo no soy más que un puto matado, un puto amateur que viene aquí y las prueba con toda la buena voluntad del mundo para intentar ayudaros y dar un poco de sensaciones, pero tenéis un montón más de canales de gente que hace reviews, de webs que hablan de ellas y creo que antes de pillaros una pala lo importante es informaros mucho y sobre todo probarlas. Nada más, tenéis el link de Padel Market aquí debajo, podéis pillar todo esto con un descuentito genial, así que por 3 código de descuento. Espero que os haya encantado este vídeo, dejar un like, suscribiros si no lo estáis y no os olvidéis de sacarla por 3. ¡Chao familia!